Con mi nuera dejó a mi nieta de 5 años en mi casa por una noche. A la mañana siguiente, mi nieta me susurró: «Abuela, mamá dijo que no puedo contarte lo que vi en casa». Yo le pregunté: «Cariño, ¿qué fue lo que viste?». Su respuesta me hizo llamar a la policía de inmediato. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Todavía recuerdo claramente aquella noche, cuando la luz amarillenta de los faroles caía sobre el porche y proyectaba sombras temblorosas de los árboles desnudos, que parecían reflejar mi propio corazón en ese momento. Vivía en una casita en las afueras de la Ciudad de México, donde cada rincón estaba empapado de recuerdos de los días pasados. Esa noche, mi nuera Marcela trajo a mi nieta Anita. Dijo que debía ir a trabajar en el turno nocturno, una excusa que ya había escuchado incontables veces. Pero esta vez había algo distinto, como una corriente de aire frío colándose por la rendija de la puerta que me hizo estremecer. Marcela se quedó parada en el umbral, dudando en entrar como solía hacerlo. Tenía las manos aferradas a las asas de su bolso, los dedos tan apretados que se veían blancos. Sus ojos se movían nerviosos por el callejón, como si buscara alguna silueta invisible en la oscuridad. «¿No le molesta, verdad?», me preguntó, la voz temblorosa, repitiendo la misma pregunta por tercera vez, aunque yo ya había asentido y sonreído para tranquilizarla. La miré a los ojos, intentando encontrar un rastro de la nuera dulce que alguna vez fue, pero solo hallé una tensión que no podía explicar. Junto a Marcela, Anita, mi pequeña nieta, se escondía pegada a su madre, abrazando con fuerza a su oso de peluche llamado Milo. Ese oso ya estaba gastado, descolorido, como los años que había visto a Anita crecer entre penas. Su uniforme escolar estaba un poco arrugado, seguramente lo había llevado puesto todo el día. Sus grandes ojos redondos me miraban con una mezcla de timidez y súplica, como pidiendo un refugio seguro. El corazón se me apretó. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que pude abrazar a mi nieta y escuchar sus risas como en aquellos días antiguos? Cuando Marcela se disponía a irse, se inclinó hacia Anita y le susurró, lo bastante bajo pero lo suficiente para que yo alcanzara a oír: «Duerme bien, mi amor, mañana vengo por ti». Luego levantó la mirada y sus ojos se cruzaron con los míos en un destello fugaz. En ese instante sentí algo, una advertencia o un ruego. No estaba segura, pero aquella mirada me dejó el pecho pesado. Marcela se dio vuelta apresurada y su silueta delgada desapareció pronto en la oscuridad, dejándome sola con Anita en el porche. Tomé la mano de Anita y la llevé adentro. Mi cocina pequeña estaba impregnada del aroma de la sopa de arroz que había preparado desde la tarde para recibirla. Coloqué el plato frente a Anita y le sonreí. «Come un poco, hija, lo hice para ti». Pero ella apenas movió la cuchara, los ojos perdidos en el plato. «No tengo hambre, abuela», murmuró en voz bajita, como si temiera molestar. Traté de mantener la sonrisa, pero por dentro me dolía. Mi Anita, la niña que solía charlarme animada sobre la escuela, ahora parecía una sombra silenciosa. Toda la noche, Anita se acurrucó en el sofá, abrazando fuerte a Milo, con la mirada fija en la pantalla donde pasaban caricaturas de colores vivos. Pero yo sabía que no las estaba mirando de verdad. Sus ojos estaban vacíos, como perdidos en un mundo al que yo no podía entrar. Me senté a su lado, con ganas de preguntarle, de acercarla, pero cada vez que intentaba hablar veía esa lejanía en sus ojos y me callaba. Tal vez, pensé, lo único que necesitaba era tiempo para sentirse segura. Esa noche le preparé la cama junto a mí, en la pequeña habitación donde aún conservo la cama vieja de Alejandro, mi hijo. Anita se acostó quietecita, abrazando a Milo, de espaldas hacia la pared. En el silencio, pude escuchar con claridad sus suspiros, pesados, como los de un adulto cansado de la vida. Esos suspiros me recordaron a mis propias noches de desvelo después de la partida de Alejandro, cuando solo escuchaba los latidos dolorosos de mi corazón. Quise abrazar a Anita, decirle que yo siempre estaría ahí, pero temí asustarla. Así que me quedé inmóvil, escuchando y rezando para que su sueño fuese tranquilo. Pero mi sueño fue inquieto. Cerca de la medianoche,
Me desperté sobresaltada por los sollozos de Anita. La niña estaba soñando, su voz entrecortada, temblorosa. Abuela, tengo mucho miedo, no me dejes. Me apresuré a incorporarme. Puse mi mano sobre su hombro, pero Anita seguía dormida, con el ceño fruncido y los labios apretados, como si tratara de contener el miedo. Le acaricié suavemente el cabello y susurré: «Aquí estoy, mi amor. No me voy a ningún lado». Pero dentro de mí, una preocupación difusa empezó a crecer, como un viento frío que se colaba entre mis dedos. A la mañana siguiente, la luz del amanecer se filtraba por la rendija de la ventana, dibujando rayos dorados y cálidos sobre el piso. Me levanté temprano. Entré en silencio a la cocina y traté de crear un ambiente familiar para disipar la pesadez de la noche anterior. El huevo chisporroteaba en la sartén, el olor a pan tostado y a leche caliente se extendía por toda la pequeña cocina. Quería que Anita despertara y sintiera esa calidez como solía hacerlo con Alejandro cada mañana cuando mi hijo era pequeño. Pero en el fondo, sabía que ya nada era como antes. Anita salió del cuarto, con el cabello enredado, los ojos hinchados y enrojecidos como si hubiera llorado mucho. Aún abrazaba con fuerza a su oso Milo, como si fuera lo único que la mantenía en pie. Traté de sonreír, con voz suave. «Amor, ¿dormiste bien anoche?» Anita bajó la cabeza, los labios apretados, sin contestar de inmediato. Seguí volteando el huevo en la sartén, procurando que mi voz sonara ligera. «Te hice huevo frito y leche caliente. ¿Te sientas a desayunar conmigo?» La niña vaciló, luego se sentó a la mesa, pero sin soltar al oso de peluche. Puse el plato frente a ella, deseando en silencio que comiera un poco, aunque fuera para tranquilizarme. Pero entonces, Anita murmuró, con una voz bajita como un soplo, suficiente para que mi mundo entero se detuviera: «Abuela, mamá me dijo que no te contara lo que vi en la casa». Mi mano se quedó suspendida en el aire, la espátula a punto de caer. Me giré lentamente, dejé la espátula sobre la mesa y procuré que mi voz no temblara. «Amor, no tengas miedo. ¿Qué fue lo que viste?» Me agaché frente a Anita, mirándola a los ojos claros, ahora llenos de lágrimas. Ella apretó los labios, como luchando entre el miedo y la necesidad de hablar. Y entonces, con voz temblorosa, cada palabra me desgarró el corazón. «Hay una niña, encerrada en el sótano de la casa, abuela. Ella no para de llorar. Dice que le duelen mucho las manos». ¡Clang! La cuchara de metal cayó de mi mano al suelo de azulejos. El sonido seco retumbó en el silencio. El vaso de leche sobre la mesa se tambaleó y derramó un hilo blanco. Me quedé paralizada, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Los ojos aterrados de Anita me miraban, como pidiendo auxilio, como si acabara de soltar un secreto demasiado grande para seguir cargándolo. Quise decir algo, preguntar más, pero la garganta se me cerró, como si alguien la apretara con fuerza. Anita rompió en llanto y se lanzó a mis brazos, enterrando el rostro en mi hombro. Su pequeño cuerpo temblaba sin control, como un pajarito atrapado en medio de una tormenta. La abracé con fuerza, sintiendo cada respiro agitado suyo, pero en mi mente miles de preguntas gritaban. ¿Una niña encerrada? ¿En la casa de Marcela? ¿Cómo podía ser posible? Quería creer que Anita solo lo había imaginado, que era una pesadilla de niña, pero sus ojos, el miedo tan claro en su carita, me decían que esto no era un cuento infantil. Le acaricié suavemente el cabello enredado, intentando calmarla, pero mi mente ya había viajado hacia los días pasados, cuando aún conservaba intacta la memoria de mi pequeña familia, tan brillante como el sol de México. Años atrás, esta casa no era tan silenciosa como ahora. Estaba llena de risas, de voces y de esos aromas familiares que venían de la cocina. Recuerdo perfectamente aquellas tardes de fin de semana, cuando Alejandro, mi hijo, entraba a casa con una sonrisa radiante como el sol. Mi hijo, un ingeniero alto y fuerte, siempre transmitía esa energía cálida, como si pudiera disipar cualquier sombra. «Mamá, hoy hice que todo el equipo se riera a carcajadas en la obra». Solía comenzar sus relatos,
mientras se quitaba los zapatos llenos de polvo y alzaba a Anita sobre sus hombros. Anita, tan pequeñita entonces, apenas aprendiendo a caminar, reía a carcajadas cuando su padre la lanzaba al aire, moviendo sus manitas como si quisiera tocar el cielo. Marcela, mi nuera, en ese tiempo era una muchacha dulce, con una sonrisa que brillaba como un girasol. Ella y yo solíamos pasar horas en la cocina, preparando juntas platos tradicionales. El mole poblano era el favorito de ambas. Yo le enseñaba a moler los chiles secos, a tostar el ajonjolí hasta que soltara su aroma, y platicábamos animadamente mientras cocinábamos. «Mamá, ¿cree que a Alejandro le va a gustar este platillo?», solía preguntar con los ojos brillando de alegría. Yo sonreía, bromeando. Si Alejandro no disfruta lo que preparamos, yo misma lo voy a regañar. Aquellos instantes, tan sencillos y cálidos, eran como joyas preciosas en mi memoria, tesoros que pensé que durarían para siempre. Las cenas en familia eran el momento que más atesoraba. Alejandro se sentaba en la cabecera de la mesa, contando anécdotas graciosas de la obra, desde alguien que dejaba caer un balde de mezcla hasta las veces que el equipo entero cantaba a todo pulmón en el descanso. Anita, chiquita, sentada en su regazo, escuchaba atenta con sus ojos enormes, interrumpiendo a veces con preguntas inocentes. «Papá, ¿ese camión es tan grande como nuestra casa?». Yo solo me quedaba ahí, observando a mi pequeña familia, el corazón lleno de paz. Había momentos en los que me repetía que era una mujer afortunada, con una familia completa, aunque la vida nunca fuera sencilla. Pero todo se hizo trizas en una noche lluviosa marcada por el destino. Todavía recuerdo esa madrugada, cuando el teléfono sonó con insistencia, desgarrando mi sueño. La voz al otro lado temblaba al darme la noticia de que Alejandro había tenido un accidente. Su auto perdió el control en un camino resbaladizo y cayó por un barranco en la oscuridad. Me quedé inmóvil, apretando el auricular, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba bajo mis pies. «No, no puede ser», murmuré. Pero la cruel verdad no cambiaría jamás. Alejandro, mi sol, la luz de mi vida, se había ido para siempre, dejando un vacío imposible de llenar. El funeral de Alejandro se llevó a cabo en un día gris, con una llovizna que caía como lágrimas del cielo. Abracé a Anita, que tenía apenas 2 años, contra mi pecho. La niña, confundida, aún no entendía que su padre se había ido para siempre. «¿Dónde está papá, abuela?», preguntó Anita, con una voz tan clara que me dieron ganas de romper en llanto. La abracé con más fuerza y le susurré: «Papá está en un lugar muy lejano, pero siempre te está mirando, mi amor». Marcela estaba allí, a pocos pasos de mí, pero parecía pertenecer a otro mundo. Sus ojos estaban vacíos, su rostro pálido como una estatua de piedra. Quise acercarme, tomar la mano de mi nuera, pero había algo en su mirada que me detuvo, un dolor demasiado grande, demasiado profundo, que no sabía cómo alcanzar. Después de la muerte de Alejandro, esta casa quedó envuelta en una niebla sombría. La sonrisa desapareció del rostro de Marcela. Se volvió callada, reservada. Pasaba horas encerrada en su cuarto. Algunos días escuchaba sus sollozos tras la puerta cerrada, pero cada vez que tocaba para entrar, ella me respondía con frialdad: «Estoy bien, no se preocupe, mamá». Quise creer que Marcela lo superaría, que el tiempo curaría las heridas, pero me equivoqué. El dolor no solo la alejó de mí, sino que también la convirtió en alguien que ya no reconocía. No mucho después, Marcela decidió mudarse a un departamento en otro barrio. «Necesito un nuevo comienzo, mamá», me dijo con voz monótona, evitando mirarme a los ojos. Entendí que no solo quería dejar esta casa, sino también escapar de los recuerdos de Alejandro, de las memorias que cada rincón y cada objeto le traían. No la culpé, pero el corazón se me rompió cuando Anita tuvo que irse con ella. La niña era la única luz que me quedaba en la vida, y ahora solo podía verla en los pocos fines de semana que me la dejaban. La casa se volvió enorme y helada. Conservé la foto de Alejandro en la pared, junto a una imagen familiar de un paseo al aire libre, cuando Anita era apenas una bebé,
sentada en los hombros de su padre, riendo a carcajadas. Cada noche me sentaba frente a esa foto y le susurraba a mi hijo: Alejandro, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto. Pero solo el viento que silbaba en el pasillo me respondía, recordándome que ahora solo me quedaba la soledad. En las visitas posteriores, noté que Anita iba cambiando. Sus ojos, antes brillantes y transparentes, ahora reflejaban una tristeza difícil de nombrar. Hablaba menos, sonreía menos, y cada vez que intentaba preguntarle algo, agachaba la cabeza y abrazaba con fuerza a su oso de peluche Milo, como si fuera su único escudo. «Estoy bien, abuela», siempre me decía, pero su mirada contaba otra historia. Pregunté a Marcela, pero ella solo me respondía con evasivas: «No se preocupe, mamá, yo cuido bien a Anita». Quise creerle. Quise pensar que estaba haciendo todo lo posible por ser una buena madre, pero en mi interior, una inquietud cada vez más grande me consumía. No tuve más remedio que tragar mis lágrimas y observar impotente cómo mi nieta se alejaba poco a poco. Y fue entonces que hoy, ese velo de secreto se rompió con un susurro aterrador salido de la boca de mi pequeña Anita. Intenté calmar a Anita después de su confesión, acariciándole suavemente el cabello revuelto, susurrándole: «No pasa nada, mi amor, la abuela se encargará de todo». Pero Anita solo negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas cerrándose con fuerza, como si quisiera esconderse del mundo. Apretaba contra su pecho a Milo, el oso de peluche desgastado que se había convertido en su único amigo en esos días de soledad. Quise preguntarle más, arrancar más detalles, pero al ver sus pequeños hombros temblando, no tuve valor de insistir. «Vamos, mi vida, descansa un poco», le dije con la voz lo más dulce que pude, aunque dentro de mí un huracán rugía con furia. Ese mediodía decidí llevar a Anita a la escuela. La niña necesitaba el ambiente familiar de las aulas, de sus amigos, para olvidar un poco el miedo que la estaba consumiendo. Le tomé la mano mientras caminábamos por el sendero de grava conocido, pero cada paso me pesaba. Anita permaneció en silencio todo el trayecto. Solo levantaba la mirada de vez en cuando, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Le sonreí, tratando de ocultar la angustia que me corroía por dentro. «¿Qué vas a aprender hoy en la escuela?», le pregunté, pero Anita solo movió la cabeza sin responder. Sabía que estaba cargando con un peso demasiado grande para su edad. Al llegar a la escuela, decidí quedarme un momento para hablar con la maestra Yolanda, la profesora de Anita. Yolanda era una mujer de mediana edad, con unos ojos bondadosos pero agudos, siempre atenta a sus alumnos. La busqué en la sala de maestros, donde aún flotaba el olor a tiza y a papel. «Maestra Yolanda, ¿puedo hablar un momento con usted?», le pregunté en voz baja, como temiendo que alguien escuchara. Yolanda me miró con un gesto de leve preocupación. «Claro, doña Carmen. ¿Ha pasado algo con Anita?». Me senté en una vieja silla de madera del salón y le conté lo que Anita me había dicho esa mañana. La voz me temblaba al mencionar a la niña encerrada en el sótano. Yolanda escuchaba con atención, el ceño fruncido y las manos entrelazadas con fuerza. Cuando terminé, dudó unos segundos, como eligiendo cada palabra. «Doña Carmen, yo también he notado que Anita ha cambiado últimamente. Se asusta con facilidad. A veces se queda ida en clase, sin concentrarse». Y se detuvo, mirándome con inquietud. «En las clases de arte ha hecho dibujos muy extraños. Casi siempre es una niña sola en un cuarto oscuro, detrás de ella unas rayas negras desordenadas, como si fueran barrotes». El corazón se me encogió, como si alguien lo apretara. Esas rayas negras, como barrotes. Las palabras de Yolanda eran un golpe certero, confirmando mis temores. «¿Cree que eso es algo fuera de lo normal?», pregunté casi en un susurro. Yolanda negó con la cabeza, con la mirada intranquila. «No me atrevo a afirmarlo, señora, pero me preocupa su estado emocional. Tal vez esté atravesando algo muy duro». Asentí, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. «Gracias, Yolanda», le dije, poniéndome de pie, aunque las piernas me temblaban como si no pudieran sostenerme. De regreso a casa, caminé como un fantasma,
Las imágenes de los dibujos de Anita, la niña en el cuarto oscuro y las líneas negras como barrotes no me soltaban. Me preguntaba, ¿qué había visto Anita? ¿De verdad existía una niña encerrada o era solo la imaginación de una pequeña demasiado herida? Pero sus ojos asustados, su voz temblorosa, no me dejaban desechar la historia. Necesitaba más pistas, más pruebas para entender lo que estaba pasando. Por la tarde, me senté en el corredor de la casa, mirando las bugambilias rojas caer en el patio. El viento soplaba fuerte, y me estremecí, como si trajera consigo una advertencia. De pronto, vi pasar a don Javier, el vecino anciano y bondadoso. Don Javier era muy querido en todo el barrio, un viudo con una mirada aguda, como si nada en aquel callejón pudiera escapársele. Al ver mi semblante abatido, se detuvo, apoyando su bastón de madera en el escalón. «Doña Carmen, ¿está bien?» La veo como si hubiera visto al mismísimo demonio. Sonreí débilmente, intentando ocultar mi preocupación. «Solo estoy un poco cansada, don Javier. ¿Cómo está usted?» Pero él no se dejó engañar. Se sentó en el banco de madera junto a mí y con voz grave dijo, «Doña Carmen, sé que usted no es de preocuparse por cosas sin importancia. ¿Le pasa algo a Anita?» Dudé sin saber si debía compartirlo o no. Pero al recordar la mirada asustada de Anita, decidí contarle solo una parte, lo suficiente para tantear. «Anita», me dijo algo extraño, sobre una niña en la casa de Marcela. Ya no sé qué pensar. Don Javier frunció el ceño. Sus ojos se afilaron. Tras un momento de silencio, bajó la voz, como temiendo que alguien escuchara. «Doña Carmen, hay algo que no le he contado a nadie. Una noche la semana pasada, no podía dormir y salí al patio. Vi a Marcela entrar apresurada en la casa, de la mano de una niña. Seguro que no era Anita. Ya era muy tarde, pasada la medianoche. Se detuvo, me miró, como dudando si debía seguir. También escuché un sollozo apagado. En ese momento pensé que sería Anita enferma, llorando. Pero ahora que la escucho a usted, empiezo a verlo raro. Las palabras de don Javier me cayeron como un rayo. El corazón me latía con fuerza. Mis manos se aferraban al borde del abrigo. «¿Está seguro, don Javier? ¿La vio bien?», pregunté con voz temblorosa. Él asintió, con mirada pensativa. No distinguí su cara, pero no era Anita. Era más pequeña, con el cabello más corto. No quise decir nada, por miedo a malinterpretar a Marcela, pero tenga cuidado. Asentí, sintiendo cómo piezas sueltas empezaban a encajar en un cuadro aterrador dentro de mi mente. Esa noche, Marcela vino a recoger a Anita. Yo estaba en la puerta, observando cómo entraba, con el corazón pesado. Su mirada, afilada como un cuchillo, recorrió mi cuerpo de arriba a abajo, como evaluando cuánto sabía. «Gracias por cuidar a Anita», dijo con frialdad, sin un ápice del calor de antes. Anita se escondía tras su madre, abrazando fuerte a Milo, su oso de peluche, mirándome con ojos llenos de inquietud. Quise retenerla, preguntar más, pero la mirada de Marcela me detuvo. Ella tomó a Anita de la mano y la jaló con prisa, sin decir más. Permanecí en el umbral, viendo cómo sus siluetas desaparecían en el callejón, con el corazón oprimido. Al amanecer, me levanté con un peso insoportable en el pecho, como si el mundo entero estuviera contra mí. Había decidido salir de mi zona de confort y enfrentar la verdad, aunque doliera. Tomé el primer autobús hacia el centro del municipio, sentándome en silencio en la parte trasera, mirando a través de la ventana empañada. Las calles conocidas pasaban frente a mí, pero ese día se sentían lejanas, frías. El edificio de la comisaría apareció ante mis ojos, una construcción vieja con muros manchados. Entré y el aire cargado a papel húmedo y café quemado intensificó mi angustia. Me planté frente al mostrador de atención, con las manos temblorosas apretando mi abrigo, tratando de mantener firme la voz. «Quiero hablar con el responsable», le dije al joven policía que hojeaba unos registros. Me miró con una chispa de curiosidad y luego me condujo a una sala pequeña, donde el comandante Víctor Morales estaba sentado detrás de un escritorio de madera lleno de arañazos. Morales era un hombre de mediana edad, con el rostro endurecido y unos ojos cansados,
como si hubieran presenciado demasiadas historias dolorosas. Me senté, respiré hondo y comencé a contarlo todo. Hablé del susurro de Anita, de la niña encerrada en el sótano, de los dibujos extraños que describía la maestra Yolanda y del relato de don Javier sobre la niña desconocida que apareció en la noche. Mi voz temblaba, pero traté de hablar con claridad, como si cada palabra fuera un ladrillo para levantar un muro de verdad. Señor, sé que esto suena a locura, pero Anita no miente. Mi nieta tiene miedo y creo que algo muy malo está pasando. Terminé, mirando fijamente a los ojos de Morales, esperando que pudiera ver la urgencia en los míos. Morales escuchó, su mano marcando un ritmo constante sobre la mesa, pero cuando terminé, negó lentamente con la cabeza. Señora Carmen, entiendo su preocupación, dijo con voz plana, sin emoción alguna. Pero lo único que tenemos son las palabras de una niña, unos cuantos dibujos y el testimonio de un vecino. Eso no es suficiente fundamento legal para pedir una orden de registro en la casa de su nuera. Sus palabras fueron como un balde de agua fría en mi rostro. Sentí que la sangre dejaba de correr por mis venas. Apreté las manos con fuerza para contener el temblor. ¿Y si de verdad hay una niña en peligro, señor?, supliqué con la voz quebrada. Si Anita dice la verdad y no hacemos nada, ¿qué pasará con esa niña? Morales suspiró, y en su mirada apareció un leve destello de compasión. Vamos a registrar su denuncia, respondió, con la misma frialdad. Pero por ahora tiene que esperar. Necesitamos más pruebas concretas. Quise gritar, decir que el tiempo no espera a nadie, que cada minuto podía ser un minuto de peligro para esa niña de la que hablaba Anita. Pero solo asentí. Me levanté, y sentí que mis piernas apenas podían sostenerme. Gracias, señor, murmuré, aunque por dentro solo quería gritar de impotencia. Al salir de la comisaría, sentí que el mundo entero me daba la espalda. El sol del mediodía caía a plomo, pero yo solo sentía frío. Caminé hasta la parada del autobús con la mente en blanco, repitiéndome una y otra vez: ¿qué hago ahora? Había esperado que la policía actuara de inmediato, que creyeran en las palabras de Anita, pero ahora solo me quedaba la soledad y el miedo de no poder proteger ni a mi nieta ni a esa niña sin nombre. Esa tarde fui al mercado a comprar algo de comida, intentando ocuparme con lo cotidiano para mantenerme serena. Pero al pasar entre los puestos conocidos, escuché los murmullos. La señora Carmen ya está vieja, seguro que tiene problemas en la cabeza, murmuró una vendedora de pescado a su compañera, lo bastante alto para que yo lo oyera. ¿Quién acusa a su propia nuera de secuestrar niños? Me detuve, sintiendo un puñal en el corazón. Me volví hacia ella, pero bajó la cabeza de inmediato, fingiendo ocuparse de los pescados en su mesa. Lo supe en ese instante. Marcela había actuado más rápido de lo que pensaba. Ya había corrido la voz por todo el barrio, diciendo que yo estaba delirando de tanto extrañar a Anita, que me había inventado una historia para recuperar a mi nieta. Regresé a casa con el corazón cargado como si llevara una roca encima. Me senté en el porche, mirando caer las flores de bugambilia, tratando de encontrar un poco de calma, pero la tragedia alcanzó su punto más alto esa misma noche. Cuando el sol se ocultó, escuché un auto detenerse frente al portón. Marcela vino a buscar a Anita, pero esta vez no entró a la casa como de costumbre. Se quedó en el patio, abrazando a Anita con fuerza, llorando desconsolada frente a Ricardo, su hermano. «Ella me está difamando, Ricardo», gritó Marcela con la voz rota. «Dice que yo secuestro niños, que quiero arruinar mi vida. Yo solo quiero cuidar de Anita, y ella me hace esto». Ricardo, un hombre alto y rudo, se acercó frente a mí, señalándome con el dedo y gruñendo. «Señora, por favor deje en paz a mi familia. ¿Quién cree que es para atreverse a difamar a mi hermana así?» Me quedé inmóvil, con el corazón apretado como si lo estrangularan. Los vecinos empezaron a reunirse en la calle, y todas esas miradas de curiosidad, lástima y desconfianza se clavaban en mí. La señora Carmen seguro extraña demasiado a su nieta, por eso inventa cosas, murmuró alguien. Pobrecita, ya está mayor, asintió otro. Quise gritar, quise decir que no estaba loca, que Anita había visto algo espantoso, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Solo me quedé ahí, inmóvil, sintiendo que todo el mundo se volvía en mi contra. Desde el coche,
Anita volteó a mirarme por la ventanilla. Sus ojos estaban llenos de tristeza y desesperación, como diciendo, «Abuela, sálvame». Yo quería correr hacia ella, abrazarla, no dejarla ir, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. Marcela encendió el motor y el auto se alejó dejando a mi nieta atrás y a mí sola, expuesta bajo las miradas del vecindario. Escuché los murmullos a mis espaldas, de esas personas que antes eran vecinos cercanos y ahora me miraban como a una anciana desvariada. Podía estar sola, pero en el fondo sabía que no podía rendirme. Tambaleándome, entré a la casa después de esa amarga confrontación frente a los vecinos. Mis pasos eran pesados, como encadenados por las miradas de sospecha y los cuchicheos. Yo pensaba que ya me había acostumbrado al dolor de las pérdidas, pero ahora me sentía como una hoja seca, arrastrada por el viento, sin fuerzas para resistir la tormenta. Me dejé caer en el sillón viejo de la sala, con la vista fija en el retrato de Alejandro en la pared. La sonrisa de mi hijo seguía siendo tan cálida como siempre, pero solo me desgarraba más por dentro. «Alejandro, ¿qué debo hacer?», susurré, con la voz quebrada en la quietud del cuarto. Nadie contestó, solo el silbido del viento en el porche y las noticias en la televisión, que yo no escuchaba. Lo único que oía era mi corazón gritando en silencio. Me quedé ahí, con las manos cubriéndome la cara, sintiendo que el mundo entero me había dado la espalda. La imagen de Anita mirando hacia mí por la ventana del coche, con esa tristeza infinita, era como un cuchillo atravesándome el alma. Marcela había logrado convertirme en la loca del barrio. Sus rumores, que yo aluciné por extrañar demasiado a mi nieta, eran como agujas clavándose en mi orgullo. Había puesto todas mis esperanzas en la visita a la comisaría, pero solo recibí la fría negativa del comandante Morales. «No hay pruebas suficientes», me dijo. ¿Cómo podía yo esperar cuando Anita estaba aterrada, cuando quizá otra niña desconocida estaba en peligro? Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj que marcaba cada segundo de mi impotencia. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Anita o escuchaba de nuevo su susurro espantoso. «Hay una niña encerrada en el sótano». Me giré, abrazando la almohada donde Anita había dormido la noche anterior, como si aún guardara su olor, como si pudiera darme fuerzas para seguir. Pero lo único que sentí fue un vacío helado en el pecho. Me pregunté, «Carmen, ¿estás haciendo lo correcto? ¿O de verdad eres solo una anciana delirante, como ellos dicen?». A la mañana siguiente, todavía intenté ir al mercado como de costumbre, esperando que el bullicio me ayudara a distraerme, pero al entrar sentí un cambio evidente. Los vendedores de siempre, los que antes me saludaban con una sonrisa amable, ahora callaban de golpe al verme de lejos. Se inclinaban unos hacia otros, murmurando, y sus miradas eran a la vez de lástima y de distancia. Pobre doña Carmen. Seguro extraña tanto a su nieta que ya perdió la razón. Escuché que una vendedora de verduras le susurraba a la de al lado. Bajé la cabeza, apuré el paso y fingí no haber oído, pero cada palabra me golpeaba como un martillazo en el pecho. Quise gritar, decirles que no estaba loca, que Anita había visto algo terrible, pero sabía que hacerlo solo haría que todos creyeran aún más en la historia de Marcela. De regreso a casa, me encontré con doña Rosa, mi amiga más cercana del barrio. Estaba de pie en la puerta, con una canasta de mimbre en las manos, y su mirada se llenó de preocupación al verme. A diferencia de los demás, Rosa no me evitó. Se acercó, me llevó a un rincón junto a la cerca y me apretó fuerte las manos. «Carmen, yo la conozco», dijo en voz baja pero firme. «No creo que usted invente esto. Vi los ojos de Anita anoche, cuando Marcela se la llevó. La niña estaba asustada, Carmen. Si ahora se rinde, ese remordimiento la va a acompañar toda la vida». Sus palabras recorrieron mi espalda como un rayo. No disiparon mi desesperanza, pero encendieron una chispa mínima de esperanza. La tomé de la mano, con las lágrimas a punto de salir. «Rosa, gracias», susurré, «pero ya no sé qué hacer. Nadie me cree». Rosa me apretó más fuerte.
con una determinación en los ojos que hacía tiempo no veía en mí misma. Tiene que seguir, Carmen. Por Anita y por usted. No deje que los chismes la hagan retroceder. Asentí, aunque el corazón seguía pesado. Rosa tenía razón. No podía rendirme. Pero ¿qué podía hacer si sentía que el mundo entero estaba en mi contra? Esa tarde, me puse a recortar las bugambilias del patio, buscando un poco de calma en la rutina. Los pétalos rojos caían al suelo como pequeñas gotas de sangre, aumentando mi inquietud. De pronto, escuché pasos apresurados. Don Javier, el vecino mayor, apareció en la reja con un paquete de café en la mano y el rostro lleno de misterio. «Doña Carmen, tiene que ver esto», dijo, bajando la voz como si temiera que alguien lo oyera. Dejé lo que estaba haciendo, con el corazón encogido. «¿Qué pasa, don Javier?», pregunté, acercándome. Él me llevó adentro, cerró bien la puerta y sacó un celular viejo del bolsillo. Le pedí a mi sobrino de la tiendita que revisara las cámaras de seguridad de la semana pasada, explicó con la voz temblorosa de la emoción. «Mire, Carmen, creo que usted necesita ver esto». La pantalla se iluminó, mostrando imágenes borrosas y con interferencia. Contuve la respiración y me quedé mirando el video. Era Marcela, mi nuera, la que alguna vez fue parte de mi familia, llevando de la mano a una niña desconocida, apurada, entrando a su casa en plena medianoche. La pequeña vestía una pijama gastada, con el cabello enredado y una figura más menuda que Anita, caminando con torpeza como si tuviera miedo. Yo, Carmen, una anciana de 65 años, sentí que el suelo se me abría bajo los pies. El murmullo de Anita sobre una niña encerrada en el sótano ya no era un relato confuso de una criatura. Era verdad, y ese video era la prueba por la que había rezado tanto. Miré a don Javier con la voz entrecortada. «Señor Javier, ¿está seguro? ¿No habrá algún error?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Él asintió con firmeza, su mirada más seria que nunca. «No puede haber error, doña Carmen. Yo vi esa escena con mis propios ojos. Solo no imaginé que la cámara también lo grabara. Estaba en el patio esa noche y sé que no era Anita». Sus palabras fueron como una puñalada, dolorosas pero también me dieron fuerzas. Apreté con fuerza el teléfono, como si fuera el único salvavidas en medio de la tormenta que me hundía. «Gracias, don Javier», susurré, a punto de llorar. «Usted no sabe lo importante que esto es para mí». Sin dudar un segundo, decidí que debía llevar ese video a la comisaría de inmediato. No podía esperar más. Cada minuto que pasaba era un minuto en que la niña del video, y tal vez también Anita, seguía en peligro. Me puse a toda prisa un abrigo viejo, me cubrí la cabeza con el pañuelo y salí de la casa de don Javier con el corazón ardiendo. El camino de grava que llevaba a la comisaría hoy parecía más largo, cada paso pesado pero lleno de determinación. Pensaba en Anita, en sus ojos asustados, y en Alejandro, mi hijo, que seguramente querría que protegiera a su hija a toda costa. Al entrar en la comisaría, el aire olía igual a papeles viejos y café quemado, pero esta vez no sentí miedo. Tenía pruebas y no me iría hasta que actuaran. Pedí hablar con el comandante Morales de inmediato. El joven policía en recepción me miró, quizá notó la urgencia en mis ojos y me condujo rápido a la sala conocida. Morales estaba sentado tras el escritorio, con el rostro duro y los ojos cansados. «Doña Carmen, otra vez aquí», dijo, con un matiz de sorpresa. «¿Hay algo nuevo?». Respiré hondo. Puse el celular de don Javier sobre la mesa y dije: «Señor, tengo pruebas. Por favor, mire este video». Reproduje el clip y la imagen de Marcela y la niña desconocida apareció en la pantalla. Conté lo que don Javier había visto, lo que Anita me había dicho y también los dibujos extraños que había hecho en la escuela. Mi voz temblaba, pero traté de sonar clara y firme. «Esa no es Anita, y esta niña no sé quién es, pero creo que está en peligro». Morales observó el video, frunció apenas el ceño, pero su mirada seguía llena de dudas. «Podría ser que solo cuidaba a la hija de alguna amiga», dijo con tono monótono. Sus palabras fueron como otra puñalada que me encogió el corazón. No podía permitir que desestimara esa prueba. Me incliné hacia adelante, casi suplicando,
Se lo ruego, investigue más. Esa niña no es de nuestro barrio. He vivido allí tantos años, lo sé. Y Anita, mi nieta, está asustada. Habla de una niña encerrada en un sótano, llorando, diciendo que le duele la mano. Se lo ruego, créame. Tal vez la urgencia en mi voz o la desesperación en mis ojos hicieron que Morales dudara. Hizo una seña a un joven policía cercano. Verifica si hay algún reporte de desaparición que coincida con las características de esta niña, ordenó con seriedad. El agente asintió, revisó los archivos y empezó a teclear rápido en la computadora. Yo me quedé sentada, con el corazón golpeando fuerte, las manos apretando el borde del abrigo como si aferrara mi última esperanza. A los pocos minutos, el joven policía gritó de repente: «Comandante, mire esto. La niña del video tiene características que coinciden con Lucerito, de 5 años, reportada como desaparecida hace 2 semanas en el pueblo vecino». Le mostró la pantalla de la computadora a Morales y vi cómo su rostro cambió de inmediato. Sus ojos cansados ahora brillaban con una seriedad que nunca había visto. Se levantó de golpe y dijo con firmeza: «Verifiquen la información de inmediato. Contacten a la comisaría del pueblo vecino. Pidan el expediente completo de la desaparición». Mi corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho, como si fuera a estallar. Aquí estaba. Esta era la prueba que necesitaba. El nombre de la niña, Lucerito, fue como un rayo que atravesó la oscuridad de mi alma. Miré a Morales, las lágrimas a punto de brotar, pero me contuve. «Gracias, señor», susurré con la voz entrecortada. «Gracias por escuchar». Morales no respondió, solo asintió, pero en sus ojos vi un cambio. Ya no había dudas, sino una determinación fría. En ese momento, la puerta de la comisaría se abrió de golpe y entraron algunos vecinos con mirada preocupada. Los reconocí. Doña Elena, la que vende tamales en la esquina, y don Miguel, que suele jugar ajedrez con don Javier. Doña Elena habló primero, con voz temblorosa. «Señor comandante, escuchamos que doña Carmen vino por lo de Marcela. Nosotros también tenemos algo que decir». Dudó un instante y me miró, como pidiendo permiso. Asentí, animándola a continuar. «Hemos escuchado llantos, ruidos extraños en la casa de Marcela, incluso en las noches que Anita se quedaba con doña Carmen. Al principio pensamos que eran berrinches de niños, pero ahora ya no estamos seguros». Don Miguel asintió y agregó: «Una vez vi una luz parpadear en el sótano de su casa, justo antes del amanecer. No le di importancia, pero ahora que lo pienso, me parece raro». Sus palabras eran como las piezas finales de un rompecabezas, completando la imagen aterradora que ya se formaba en mi mente. Miré a Morales, esperando que viera la gravedad de la situación. Él asintió, y en sus ojos ya no quedaba ni una pizca de duda. «Hay suficientes pruebas, señora», dijo con voz firme. «Solicitaremos una orden de cateo de inmediato». Yo asentí mientras las lágrimas finalmente corrían por mi rostro. Por primera vez, después de tantos días oscuros, veía un rayo de esperanza. Volví a casa después de salir de la comisaría, con la mente hecha un nudo, feliz porque al fin habían decidido actuar, pero también temerosa de lo que vendría. Creí que ya estaba acostumbrada a las tormentas de la vida, pero ahora me encontraba frente a un huracán que no sabía si podría resistir. El video de don Javier, la confirmación sobre Lucerito y los relatos de los vecinos habían encendido una chispa de esperanza, pero también me estremecían al pensar en lo que estaba por enfrentar. Marcela, mi nuera, quien alguna vez fue parte de mi familia, ahora estaba del otro lado de la verdad y no sabía qué me esperaba cuando el velo del secreto se levantara. Esa noche no pude pegar un ojo. El golpeteo de la lluvia sobre el techo de lámina sonaba como un tambor de guerra, resonando en la pequeña casa. Me quedé sentada en la sala, bajo la luz amarilla que proyectaba sombras sobre la foto de Alejandro en la pared. La sonrisa de mi hijo seguía siendo tierna, pero sus ojos parecían mirarme, como diciéndome: «Mamá, tienes que ser fuerte». Junté las manos y murmuré una oración, pidiendo que el espíritu de Alejandro protegiera a Anita, mi nieta, y a la pequeña Lucerito, esa niña inocente que nunca conocí
pero que ahora era la razón por la que debía seguir luchando. «Alejandro, ayúdame», dije con la voz quebrada. «Ayúdame a protegerlas». Pensé en Anita, en la mirada asustada de mi nieta, en el susurro aterrador en la cocina esa mañana. Pensé en Lucerito, la niña del video, con su pijama roto y su andar tambaleante. Cada imagen era como una puñalada que me hacía doler el corazón, pero también me daba más determinación. No podía permitir que esas niñas siguieran sufriendo ni un minuto más, pero también tenía miedo de que cuando la verdad saliera a la luz, destrozara lo poco que quedaba de mi familia. Marcela, aunque había cambiado, seguía siendo la madre de Anita, la que alguna vez me llamó mamá. ¿Cómo podría enfrentarla? ¿Cómo podría soportar la verdad de que ella pudiera estar involucrada en algo tan horrible? A la mañana siguiente fui al mercado como de costumbre, tratando de aferrarme a mis rutinas para no dejarme hundir por la angustia. Pero el ambiente en el mercado era diferente. Las miradas curiosas, los murmullos, me seguían como una sombra. ¿Otra vez doña Carmen acusando a su nuera?, murmuró una vendedora de frutas a la mujer de al lado, creyendo que yo no escuchaba. Seguro extraña tanto a su nieta que ya se volvió loca. Bajé la cabeza y apuré el paso, sin querer enfrentar esas miradas de lástima o sospecha. Compré unas pocas cosas necesarias, un poco de verdura, un poco de pan, y regresé rápido a casa, con el corazón pesado. Ya no me importaban los chismes. Solo quería concentrarme en Anita, en Lucerito, en lo que estaba por venir. Al mediodía, doña Rosa, mi vieja amiga de toda la vida, llegó con un plato de tamales todavía calientes. Entró en la casa, puso el plato sobre la mesa y se sentó a mi lado, apretando mi mano con fuerza. «Carmen, sea valiente», dijo, con voz cálida pero firme. «Sé cuánto está sufriendo, pero la verdad saldrá a la luz. No deje que las habladurías la hagan retroceder». La miré a los ojos y encontré en ellos una empatía profunda. Era de las pocas personas que no me dio la espalda, que no me veía como a una anciana delirante. «Rosa, tengo miedo», confesé, con la voz temblorosa. «Si la verdad es demasiado terrible, no sé cómo voy a enfrentarlo. Anita, mi nieta, ¿qué será de ella si su madre...?» Rosa me apretó más fuerte la mano, interrumpiéndome. «Carmen, usted es la mujer más fuerte que conozco. Perdió a Alejandro y aún así siguió en pie por Anita. No dude de sí misma. Está haciendo lo correcto». Sus palabras fueron como una pequeña llama que calentó mi corazón helado. Asentí, con lágrimas corriendo por las mejillas. «Gracias, Rosa», susurré. «Haré lo posible». Ella sonrió, me dio una palmadita en el hombro y se levantó para irse, dejándome con el plato de tamales que olían delicioso, pero que yo no tenía ánimo de probar. Ya por la tarde, don Javier se acercó, su rostro lleno de preocupación. Se sentó en el banco de la entrada, apoyado en su bastón, y habló en voz baja, como temiendo que alguien lo oyera. «Doña Carmen, anoche volví a escuchar ruidos extraños en la casa de Marcela», dijo, con la mirada seria. «Parecía que alguien golpeaba una puerta, y luego se oían sollozos contenidos. No me atreví a acercarme, pero estoy seguro de que algo anda mal». Sus palabras me hicieron un nudo en el pecho. Pensé en Lucerito, en lo que Anita había dicho, y sentí como si una mano invisible me estrangulara. «Don Javier, ¿usted cree que esa niña todavía está ahí?», pregunté con la voz quebrada. Él asintió con la cabeza, la mirada llena de inquietud. «No lo sé, Carmen, pero espero que la policía aclare todo pronto». Le tomé la mano, agradeciéndole una vez más por no darme la espalda. La noticia de don Javier me dejó aún más intranquila, pero también reforzó mi convicción de que lo que Anita decía era verdad. No podía permitir que esa niña, Lucerito, siguiera sufriendo. Tenía que actuar, aunque solo quedara una mínima chispa de esperanza. Esa noche llamé por teléfono a la maestra Yolanda, la profesora de Anita. Le conté lo que estaba ocurriendo con la voz temblorosa. «Yolanda, si algo le pasa a Anita, por favor cuide de ella por mí. No sé qué pueda suceder mañana, pero necesito saber que estará a salvo». Yolanda aceptó de inmediato, sin titubear. «Doña Carmen, no se preocupe, yo estaré pendiente de Anita. Usted haga lo que tenga que hacer.
Sus palabras me aliviaron un poco, aunque la angustia seguía pesando en mi pecho. Antes de irme a dormir, guardé con cuidado mis documentos, el libro de familia y también los extraños dibujos de Anita en una pequeña bolsa. No sabía qué me traería el día siguiente, pero quería estar lista para cualquier cosa. Me senté frente a la foto de Alejandro, susurrando: «Hijo, estoy haciendo lo que puedo. No dejaré que Anita sufra más». Cerré los ojos buscando un poco de paz, pero mi corazón seguía revuelto. De pronto, en plena madrugada, sonó el teléfono de manera seca, rompiendo el silencio de la casa. Me sobresalté, contestando de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. Era la voz del comandante Morales, breve pero firme. «Doña Carmen, mañana al amanecer vamos a catear la casa de Marcela. Prepárese». Me dejé caer en la silla, con el auricular temblando en mis manos. «Gracias, señor», murmuré con la voz entrecortada. «Estaré lista». Colgué y miré por la ventana, donde la lluvia golpeaba sin cesar. Su sonido era como un recordatorio de que la verdadera tormenta estaba por llegar. A la mañana siguiente desperté cuando aún no amanecía. La luz tenue apenas se filtraba por la rendija de la ventana. Sentía el pecho arder, como si el mundo entero me presionara. Hoy era el día decisivo, el día en que la verdad, dolorosa o aterradora, saldría a la luz. Me puse un abrigo grueso, me envolví con una bufanda y con manos temblorosas até mis zapatos. Miré la foto de Alejandro en la pared y susurré: «Hijo, dame fuerzas». La imagen de Anita, con sus ojos asustados, y la de Lucerito en el video de don Javier, no dejaban de rondar en mi cabeza, empujándome a seguir adelante aunque el miedo me paralizara. El sonido seco de los patrulleros deteniéndose frente a mi casa me arrancó de mis pensamientos. El comandante Morales bajó del auto. Su rostro adusto no mostraba emoción alguna. «Vamos, doña Carmen», dijo con voz firme. Asentí, sujetando con fuerza la bolsa con los papeles y los dibujos de Anita, como si fueran un amuleto. Subí al coche, quedándome en silencio en el asiento trasero, mirando por la ventanilla empañada. El camino hacia la casa de Marcela parecía más corto que nunca, pero cada segundo pesaba como un siglo. Pensaba en Anita, en Lucerito, y me preguntaba: ¿tendré fuerzas para enfrentar la verdad? Llegamos a la casa de Marcela cuando el cielo aún estaba gris, con nubes oscuras flotando arriba, como anunciando una tormenta. El viento frío soplaba en ráfagas, haciendo caer los pétalos rojos de las bugambilias sobre el patio, como gotas de sangre. Me quedé parada frente al portón, con el corazón latiendo a toda prisa, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba. Morales tocó la puerta. Los golpes secos resonaron en el silencio. La puerta se abrió de golpe y apareció Marcela. Su rostro estaba pálido de sorpresa, pero solo por un instante, porque enseguida su mirada se volvió de furia. «¿Qué hacen aquí?», gritó, con una voz helada como si intentara ocultar un miedo muy profundo. Morales levantó fríamente la orden de cateo frente a ella. «Tenemos una orden legal. Le pido que coopere», dijo con voz firme, sin titubear. Marcela miró el papel y luego me miró a mí, con unos ojos que parecían cuchillos, clavándose directo en mi pecho. «Usted hizo esto, ¿verdad?», escupió las palabras, señalándome con el dedo. «Usted quiere destruirme, quiere quitarme a Anita». Yo me quedé callada, con las manos apretando el borde de mi abrigo, sin responder. Quise decirle que lo único que quería era proteger a Anita, salvar a la pequeña Lucerito, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Solo pude mirarla, a ella, que alguna vez fue mi nuera y que ahora parecía una desconocida. De repente Ricardo, el hermano de Marcela, salió corriendo de la casa, con el cuello tenso, gritando: «Esta es una casa privada, no tienen derecho, están difamando y humillando a mi familia». Era un hombre corpulento, su voz rugía como la de un animal acorralado. Morales no se molestó en responder, solo hizo una seña para que el equipo de policías entrara. Yo me quedé inmóvil en el patio y por la rendija de la puerta
Alcancé a ver a Anita acurrucada en un rincón de la sala, abrazando con fuerza a su oso de peluche, Milo. Sus ojitos estaban enrojecidos e hinchados, como si hubiera llorado mucho. Quise correr hacia ella, decirle que su abuela estaba ahí, que todo estaría bien, pero la mirada fría de Marcela me detuvo. Los policías empezaron a registrar cada cuarto. El sonido de sus botas golpeando el piso de azulejo se mezclaba con el ruido de papeles revueltos. El ambiente era tan tenso que parecía que la casa entera contenía la respiración, esperando algo terrible. Marcela los seguía, llorando y gritando. «Todo es culpa de mi suegra. Ella quiere destrozar mi vida. ¿Cómo pueden creerle a una vieja loca?» Sus palabras eran como cuchillos que me atravesaban el corazón. Quise gritar que no estaba loca, que solo quería proteger a Anita, pero me quedé ahí, en silencio, con la sensación de que el mundo entero estaba en mi contra. Morales no le respondió. Condujo a su equipo directo al final del pasillo, donde había una puerta de hierro pequeña y vieja que llevaba al sótano. Sentí de inmediato cómo cambiaba el aire. El rostro de Marcela se transformó en una verdadera expresión de pánico. Corrió, extendiendo los brazos para bloquear la entrada, su voz quebrada. «Ahí no hay nada, solo es un viejo almacén. Nadie puede abrir». La desesperación en su tono me hizo un nudo en el pecho. Supe, en ese instante, que Anita había dicho la verdad. Algo horrible estaba escondido detrás de esa puerta. Uno de los policías avanzó, metió con calma la llave maestra en la cerradura oxidada. Ricardo rugió, intentando lanzarse a detenerlo, pero 2 agentes lo sujetaron de inmediato. «¡No pueden abrir!», gritó, forcejeando, pero su fuerza no alcanzaba para librarse de esos hombres fornidos. Yo casi dejé de respirar, con las manos apretadas hasta doler. Los vecinos ya se estaban juntando en la calle, murmurando, con miradas fijas hacia la casa. Escuché a alguien decir: «Dios mío, ¿será verdad lo que dijo doña Carmen?». Pero ya no tenía cabeza para eso. Toda mi atención estaba en esa puerta de hierro. El candado se abrió con un clic seco. El policía tiró con fuerza de la puerta y un crujido escalofriante resonó, como el grito de un secreto enterrado por demasiado tiempo. Desde la oscuridad profunda del interior, un llanto infantil débil se escuchó, tembloroso, como un pedido de auxilio contenido. La puerta del sótano se abrió de golpe, y una ráfaga de aire húmedo y rancio salió disparada, como si la misma oscuridad exhalara secretos aterradores. Yo estaba de pie en el patio de la casa de Marcela, sintiendo que el corazón se me detenía. El sollozo suave desde adentro sonaba débil pero claro, como una súplica desde el más allá. Un policía encendió su linterna. El haz de luz recorrió con fuerza las paredes manchadas, las cajas de cartón destrozadas, y entonces, desde un rincón sombrío, una pequeña silueta salió tambaleándose. Era Lucerito, la niña del video, la niña de la que Anita había hablado con miedo en los ojos. Su cabello estaba enmarañado, el rostro cubierto de polvo, el pijama desgarrado pegado a su cuerpo delgado. Su brazo izquierdo estaba envuelto de manera precaria con un trapo sucio, y sus ojos, muy abiertos, miraban con pánico a los desconocidos alrededor. Me quedé atónita, las piernas me flaquearon. Tuve que agarrarme fuerte de la columna del pórtico para no caer. La imagen de Lucerito, tan pequeña y frágil, fue como una cuchillada en el corazón. Pensé en Anita, en lo que había tenido que presenciar, y las lágrimas brotaron de mis ojos, rodando por mis mejillas. «Lucerito», susurré con la voz quebrada, como si al nombrarla pudiera aliviar su dolor. Una policía corrió hacia adelante, levantó a Lucerito en brazos, apretándola contra su pecho como para protegerla. «¡Llamen a emergencias ya!», gritó, con voz cargada de urgencia. La niña apretaba contra sí un cojín viejo y desteñido, con las manos temblorosas, como si fuera lo único que le quedaba de su mundo seguro. Los vecinos se agolparon en el patio, todos atónitos. Los murmullos crecían como una ola. «Dios mío, es verdad. Al final doña Carmen decía la verdad». Se escuchó una voz, y percibí el arrepentimiento en ella. Los mismos que me habían dado la espalda, los que me llamaron vieja loca, ahora estaban allí, cabizbajos, incapaces de mirarme a los ojos. Pero yo no sentía triunfo, solo dolor. Dolor por Lucerito,
dolor por Anita y dolor por mí misma al ver cómo mi familia se rompía una vez más. Marcela gritó, con voz desquiciada, lanzándose hacia la mujer policía que cargaba a Lucerito. «No, yo no la encerré, yo solo quería protegerla», chillaba, con lágrimas corriendo por su rostro pálido. Pero su voz ya no tenía fuerza de convicción. No era más que el alarido desesperado de alguien que sabía que su secreto había sido descubierto. Ricardo, el hermano de Marcela, aún forcejeaba, tratando de defenderla, mientras dos policías lo sujetaban con firmeza. «Esto es una trampa, le están tendiendo una emboscada a mi hermana, todo es un plan de esa vieja», gritaba señalándome, con los ojos encendidos. Yo permanecí inmóvil, sin responder, solo mirándolo a él y luego a Marcela, con el alma desgarrada. Alguna vez los consideré familia, pero ahora eran como extraños, parados del otro lado de la verdad. El comandante Morales interrumpió con voz helada. «¡Cállense! El crimen está a la vista». Hizo una seña para que su equipo continuara registrando el sótano. Revolvieron las cajas viejas, revisaron cada rincón, y entonces un policía levantó un fajo de documentos, con la voz temblorosa. «Comandante, tiene que ver esto». Contuve la respiración al ver cómo Morales abría el paquete. Eran cuadernos, llenos de extraños símbolos, frases desordenadas sobre una secta oscura. En uno de ellos vi el nombre Esteban Vargas, escrito con garabatos, junto a una firma. Morales frunció el ceño y su voz se volvió grave. Esteban Vargas. Este nombre me suena. Fue el líder de un grupo extremista que la prensa expuso el año pasado. Las palabras de Morales fueron como un rayo, dejando atónitos tanto a mí como a la multitud a nuestro alrededor. Pensé en Marcela, en los cambios que tuvo después de la muerte de Alejandro, en su mirada extraña, en el silencio aterrador que guardaba cada vez que yo le preguntaba por Anita. ¿Cómo pudo involucrarse con alguien como Esteban Vargas? ¿Cómo alguien que alguna vez fue mi nuera dulce pudo caer en un camino tan oscuro? Quise correr hacia ella, preguntarle, entender por qué, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. Lucerito fue llevada a la ambulancia. La niña estaba débil, sus ojos aún llenos de pánico, pero su vocecita se alzó como un ruego. «Mamá, quiero volver con mamá». Esas palabras me rompieron el corazón. Pensé en la madre de Lucerito, que seguramente estaba sufriendo en algún lugar esperando a su hija, y recé para que pronto pudieran reunirse. Miré hacia Anita, la vi acurrucada en un rincón, con los ojos enrojecidos, mirando la ambulancia alejarse. Quise correr a abrazarla, pero Morales me hizo una seña para que me quedara quieta, como si supiera que ese momento aún no había terminado. Marcela fue esposada. 2 policías la sacaron de la casa. Al pasar junto a mí, se detuvo. Sus ojos brillaban de odio. «Usted destruyó todo», dijo entre dientes, con la voz temblorosa de rabia y dolor. La miré a los ojos, tratando de encontrar alguna huella de la nuera que una vez quise, pero solo encontré un frío desconocido. Regresé a casa después de un día largo en la comisaría, con el cuerpo agotado, pero el corazón aún conmocionado. Había atravesado los días más oscuros de mi vida, pero ahora, con la verdad expuesta, sentí un rayo de esperanza filtrarse en mi corazón. La noticia del caso se propagó como un huracán, y nuestro pequeño pueblo de pronto se convirtió en el centro de atención. La prensa, la televisión llegaron, camiones satelitales llenaron la calle, y reporteros con cámaras y micrófonos preguntaban sin cesar sobre la historia de Lucerito, de Anita y la mía. Pero yo no quería hablar mucho. Solo quería estar al lado de Anita, abrazarla fuerte y saber que estaba a salvo. Fui al hospital por la tarde, donde atendían a Lucerito. Sus padres, los Torres, habían llegado de inmediato en cuanto recibieron la llamada de la policía. Me quedé en el pasillo, mirando a través del vidrio, viendo cómo abrazaban con desesperación a la hija que creían perdida para siempre, llorando con sollozos ahogados. La señora Torres, una mujer delgada con los ojos enrojecidos, sostenía a Lucerito, susurrándole palabras de amor, mientras el señor Torres, a su lado, limpiaba sus lágrimas, esforzándose por mantener la voz firme al agradecer a los médicos. Ese instante me partió el corazón, pero también me llenó de un calor extraño.
Pensé en Anita, en el miedo que había soportado, y supe que todos mis esfuerzos no habían sido en vano. Los Torres se acercaron a mí cuando yo estaba de pie, en silencio, en el pasillo. La señora Torres me apretó la mano con fuerza, con la voz entrecortada. «Doña Carmen, no sabemos cómo agradecerle. Si no fuera por usted y por Anita, quizá habríamos perdido a nuestra hija para siempre». El señor Torres asintió, con los ojos húmedos. «Usted nos devolvió la luz de nuestra vida. Lucerito es todo para nosotros». Sonreí, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. «Solo hice lo que cualquiera haría», dije con la voz temblorosa. «La verdadera heroína es Anita». Mi nieta tuvo el valor de decir la verdad, aunque estaba muy asustada. Ellos asintieron, apretando mi mano con más fuerza, y sentí en ese gesto una gratitud profunda, como un fuego que calentaba mi corazón helado. Fuera de la entrada del hospital, vi a un grupo de vecinos esperando. Aquellos que antes murmuraban a mis espaldas, que me llamaban la vieja chiflada, ahora me miraban con otros ojos. Doña Elena, la vendedora de tamales, se acercó, bajó la cabeza y con voz temblorosa dijo: «Doña Carmen, nos equivocamos al dudar de usted. Por favor, perdónenos, don Miguel, que solía jugar ajedrez con don Javier. También se aproximó, con la mirada llena de culpa. Usted hizo lo que ninguno de nosotros se atrevió a hacer. Usted es de verdad una heroína». Negué con la cabeza, sonreí levemente. «No soy una heroína. Solo soy una abuela que quiere proteger a su nieta». Pero en mi interior sentí un pequeño alivio. Las miradas de desconfianza habían desaparecido, reemplazadas por respeto, y supe que, aunque tarde, la verdad había triunfado. Toda la comunidad comenzó a alabar a Anita como una pequeña heroína. Hablaban de su valentía, de cómo una niña de 8 años se atrevió a decir la verdad, aunque tuviera que enfrentar el miedo y la duda de todo el mundo. Escuchaba esas palabras y mi corazón se llenaba de orgullo y de dolor. Anita no merecía pasar por esto. Ella debería haber tenido una infancia despreocupada, llena de risas y días sin preocupaciones. Pero sabía que mi Anita era más fuerte de lo que imaginaba y que haría todo lo posible para ayudarla a superar estas heridas. La policía anunció los resultados preliminares de la investigación al día siguiente. Marcela fue acusada de secuestro, detención ilegal y vínculos con una peligrosa secta. Los cuadernos encontrados en el sótano, con la firma de Esteban Vargas, abrieron una investigación más amplia sobre una red criminal que la policía llevaba tiempo siguiendo. Ricardo, el hermano de Marcela, también fue investigado por encubrimiento, aunque él lo negó todo. Escuché esas noticias en el noticiero de la noche, sentada en la sala, abrazando fuerte la almohada donde Anita solía dormir. Pensé en Marcela, en la joven que alguna vez fue mi nuera, que sonreía radiante en las cenas familiares. ¿Qué la había hecho cambiar? ¿Qué la llevó a este camino oscuro? No tenía respuestas, pero sabía que la verdad, aunque dolorosa, había salido a la luz. Unos días después, mi casa volvió a llenarse de risas, por primera vez tras tantos meses grises. Anita y Lucerito jugaban juntas en el porche, bajo la enredadera de bugambilias rojas. Lucerito estaba mucho mejor, su sonrisa había vuelto, aunque sus ojos aún guardaban un leve rastro de miedo. Anita, con su oso Milo en la mano, corría alrededor, riendo mientras Lucerito intentaba atraparla. Yo las observaba desde la puerta, con el corazón cálido pero también pesado. Sabía que el camino de sanación de ambas sería largo, pero ese instante, con sus risas resonando, era un nuevo comienzo. La familia Torres vino a visitarme por la tarde, trayendo un ramo de flores frescas y un flan casero. La señora Torres tomó mi mano con voz emocionada. «Doña Carmen, queremos que usted sea la abuelita adoptiva de Lucerito. Usted le salvó la vida y queremos que tenga otra familia, una abuela como usted». Me quedé pasmada. Las lágrimas volvieron a brotar. Yo no sé qué decir, susurré, abrazando a Anita y a Lucerito. Ustedes son la luz, la esperanza de todos nosotros. Lucerito me miró con una tímida sonrisa, y en sus ojos vi una confianza que nunca antes había visto. Esa noche, cuando Anita se acurrucó a mi lado en la cama, me preguntó en voz bajita:
Babi, ¿soy una heroína de verdad? Sonreí. Besé su cabello con olor a sol. Sí, mi amor, eres la heroína más valiente de tu abuela, porque te atreviste a creer en la verdad y a decirla en voz alta. Anita sonrió, por primera vez después de tantos días, y vi la luz regresar a sus ojos. Me abrazó fuerte, susurrando, «Te quiero, abuelita». La apreté contra mí, con lágrimas silenciosas. «Yo también te quiero, Anita». Afuera, la brisa nocturna movía suavemente la bugambilia, dejando caer pétalos bajo la luna brillante. Cerré los ojos, sintiendo una paz extraña. Pensé en Alejandro, en su sonrisa, y supe que, desde el cielo, mi hijo también sonreía. Él debía estar orgulloso, porque su hija había salvado una vida, y porque la verdad al fin había vencido a la oscuridad. Abracé más fuerte a Anita y en silencio susurré en mi corazón. Alejandro, lo logré. Cumplí mi promesa contigo, y en ese instante supe que, aunque aún quedaran pruebas por delante, la luz había regresado a nuestra pequeña familia. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.